buenos días, Cristi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, compañeros. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy viernes, déjame ver qué día es hoy. Viernes 26 ya. ¡Wow! Estoy a, mira, unos días de cumplir años. Ay, qué bueno. Estoy ya a 2 semanas. ¡Ay, Dios mío! Happy birthday. Y ahora llega el momento cuando uno no se pone edad, si uno se la quiere quitar. Pero es parte de la vida. ¿Cuál es el mejor libro que te podemos regalar? Una vida mejor. Yo sabía. Una vida mejor. Es más, lo voy a poner por ahí, aunque yo creo que hoy, como tengo una gráfica, no se va a ver. Ahí el director Sabdi es el que... Bueno, mis hijos, yo quiero hablar de un tema del que poco se habla y que realmente a mí me compete, ¿verdad? Me siento que es importante poder entenderlo. Y yo he traído algo aquí que es bastante homemade. Esto es ilustraciones en el medio del COVID. Porque creo que la mejor forma de enseñar esto es a través de una ilustración. Y quería que fuera grande para que se pudiese entender. Hoy vamos a hablar acerca de que el rechazo no trabajado produce pecado. Y de eso se habla muy poco. Es importante que lo entendamos porque hay muchas cosas que se tienen que resolver en nuestra vida y que para hacerlo necesitamos entender el proceso. Así que, ¿estamos listos? Sí. Estamos listos. Muy bien. Bien, yo he traído aquí la ilustración de una persona, ¿verdad? Esta persona puede ser varón, puede ser fémina. Cuando Dios nos crea a nosotros, ustedes imagínense que aquí no hay bloques ahora mismo. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea con un temperamento y con una libertad. Por ejemplo, digamos que Dios hizo a Edwin y Edwin es un niño extrovertido, alegre, hablador, un líder. ¿Han conocido un nene de estos así? Y que tú lo ves y desde los 2 o 3 añitos, el nene, olvídate, el nene es tremendo. Manda y va, es bien extrovertido. Ya tú sabes, ese es el temperamento con el que Dios creó ese niño. Eso nadie se lo enseñó a ese nene. Eso le vino en el DNA, en su información genética. Dios nos construye con un temperamento, con una personalidad que va tomando forma a lo largo de la vida, pero ciertamente tú llegaste de una forma. Y si nosotros vemos a los bebés, nosotros nos damos cuenta que los bebés son bien libres. Si ellos quieren llorar, lloran. Si ellos quieren correr, corren. Si ellos quieren, ellos son libres. Ahora, en el transcurso de la vida, hay unas cosas que van pasando y tienen que ver con el rechazo. Yo aquí he estado coloqué unos bloques. Quiero que se fijen en 2 cosas. Número 1, cada bloque tiene un nombre. Y número 2, los bloques no están alineados, sino que están desalineados. Supongamos que este niño del que estoy hablando, que es extrovertido, que es hermoso, precioso, imagínenselo, se llama Edwin. Edwin, sus papás comienzan a pelear mucho desde que él es muy bebé. Entonces tienes a este bebé que empieza, papá, no grite, mamá, no llore, mamá, no grite, papá, no te vayas. Y comienza el primer bloque de rechazo en la vida de este hijo porque de alguna manera nosotros interpretamos que cada vez que la gente que nosotros amamos no están bien, se inestabiliza, de alguna forma yo tengo la culpa. Mis hijos, y eso no pasa nada más cuando somos niños, pasa de adulto también. ¿Cuántas mamás yo he conocido que me han dicho, es que yo me siento culpable por lo que hizo mi hijo, aun cuando la crianza fue buena? Es como que de alguna manera uno siempre siente que uno tiene responsabilidad cuando algo malo sucede. Entonces, el primer bloque, vamos a suponer que este niñito que es extrovertido, que es alegre, que es feliz, comienza a tener unas situaciones en casa, unos problemas en casa que él interpreta como rechazo. Saliendo de casa, entonces viene un divorcio. Papá o mamá se van de la casa y aunque no se fueron por él, es un rechazo.
Porque él podía quedarse aquí a dormir conmigo, pero ya no duerme conmigo. Él podía estar aquí conmigo en la semana, pero ya no está conmigo. Ella podría estar. Entonces, el niño sigue teniendo en su vida bloques de rechazo. El nene que era alegre, el nene que era extrovertido, el nene que hablaba mucho, el nene que era el alma de la fiesta, sigue teniendo bloques de rechazo. Llega a la escuela. Y en la escuela ya no es el nene lindo que todo el mundo quiere en casa, sino que el nene es eres bobo, eres cuatro ojos, eres feo, ¿verdad? Y comienza a tener bloques de rechazo en la escuela, burlas. Entonces siguen los bloques añadiéndose a la vida de esta persona. A eso le añades otras figuras de autoridad, aquel maestro que decía, tú no eres muy inteligente, dedícate a otra cosa. Aquel maestro a quien tú admirabas y querías y te sentiste rechazado por él. Y así continuamos en un transcurso en el que vamos teniendo rechazo de diferentes maneras. Y tenías 7 años y a los 7 años te gustó la nena y te das cuenta que a la nena le gusta a tu mejor amigo, tú no le gusta. Entonces tú no eres lindo, tú no eres agradable, tú no eres aceptable. Y yo quiero que ustedes vean cómo estos bloques están, ¿qué? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Qué ustedes ven? Están creciendo más, están por encima de la persona. Ok, están creciendo más y lo están acorralando. Lo están acorralando. Este nene que era extrovertido, que era hablador, que era alegre, de momento estos bloques de rechazo lo van acorralando. Ahora, esto no termina aquí. Y ahora llega la parte en la que yo tengo que hacerme responsable. Y es que si yo no trabajo con el rechazo va a dar a luz esto. ¿Qué dice ahí? Rebelión. Rebelión. Cuando el rechazo no es trabajado, da a luz la rebelión. Y esto es algo que muchas veces nosotros no queremos aceptar, pero es la realidad. Y yo le voy a colocar ejemplos de nombres también a estos bloques, pero no necesariamente están en tu vida. Quizás algunos están, otros no están. Quiero comenzar, por ejemplo, con el bloque del egoísmo. Si nadie le importé yo, ¿por qué me va a importar a mí la gente? Y comenzamos a creer en nosotros un carácter donde el que importa soy yo. Aún muy a pesar que Dios me enseñe, Cristi, el amor no busca lo suyo. Cristi pasó por unas experiencias, Edwin pasó por unas experiencias donde por no trabajar con el rechazo, entonces comenzó a tener bloques de rebelión, como lo es el orgullo. Otro bloque que podemos construir en nuestra vida es además del egoísmo, lo acabo de mencionar, es el orgullo. Eso es otro bloque que podríamos construir en nuestra vida. No escucho, yo siempre tengo la razón, no voy a considerar la opinión del otro, me hago sarcástico, soy una persona que se me hace muy fácil discutir por cosas pequeñas. No sé si alguna vez has conocido a alguien así. Siempre se nos hace fácil identificar en los demás y a veces poco en la vida de uno. Pero esto es para autoevaluarme, ¿verdad? ¿Cuánto orgullo puedo desarrollar yo en la vida que no estoy dispuesta a escuchar, que no estoy dispuesta a aprender, que no estoy dispuesta a aceptar cuando alguien no está de acuerdo conmigo, que tiendo a virarlo? Yo no sé si ustedes, pero a mí me molesta tanto ver las noticias de Estados Unidos. En las noticias americanas, cuando empiezan a pelear demócratas y republicanos, si hay algo que a mí me molesta, es cuando en medio de un debate, ya sea los periodistas entrevistando a alguien, en lugar de mantener un ambiente de respeto, comienzan a hacer 20,000 muecas, como subestimando cuando el otro habla. Eso es un bloque de orgullo. Yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Es más, vamos más allá, me puede parecer ridículo lo que tú dices. Pero cuando yo no tengo este bloque de orgullo, yo puedo estar abierta a pensar, déjame considerar lo que la otra persona está pensando y déjame tratarle con respeto, con honra, sea mi esposo, sea mi mamá, sean mis hijos, sea la gente de mi iglesia, la gente del trabajo.
Así que fíjense cómo el no bregar con el rechazo va construyendo un carácter de rebelión. Otros bloques que se pueden formar en nuestra vida, y este nos puede tocar a todos, es, y aquí lo voy a colocar, es cuando nos formamos gente envidiosa. Cuando no nos da alegría lo que otro está alcanzando, al contrario. Ellos tuvieron el hogar que yo no tuve. Ellos tienen las oportunidades que yo no tuve. Claro, él alcanza y yo no, porque él es el hijo de fulano, porque él es... Entonces comenzamos con esta envidia incluso de nuestra propia familia o amigos. Y comenzamos con esta envidia, ¿verdad? Aun cuando la Biblia dice, gózate con el que se goza, ¿verdad? Que habla de eso, alégrate con el que se alegra. Pues nosotros no nos alegramos, al contrario, yo te ayudo y yo puedo ser tu amigo y yo puedo ser tu primo, yo puedo ser tu familiar, pero cuando tú empiezas a tener un éxito que yo no tengo, a mí me pica. Entonces el carácter de la rebelión se está formando en mi vida porque yo no he bregado con mis rechazos y mis heridas. Voy con una última. Una de las cosas que se pueden formar en nuestra vida también es que nos volvemos calumniadores y murmuradores. Ayer Juan trajo un tema extraordinario acerca de una mujer que escribió en un escrito, hizo un escrito acerca de cómo en el trabajo y en muchos ámbitos, cuando una persona envidia a otra, logra de alguna manera o trata de lastimar el carácter. Y esto es parte de la rebelión. Y fíjate, incluso tú sabes que hay gente que dice es que yo soy competitiva. Hay algo que a mí me llama la atención. Y yo no estoy hablando de esto para que pensemos en otros. Yo lo estoy pensando para que pensemos en nosotros. Yo recuerdo una vez, yo tendría como 19, 20 años. Y a mí me gustaba, yo era bien competitiva. A mí me gustaba sobresalir, me gustaba la competencia porque yo sentía que yo me tenía que ganar un lugar. A veces cuando nosotros venimos con situaciones de rechazo y el no haberlo manejado crea unos caracteres en nosotros que te cargan. Y yo recuerdo que un día mi abuelito, que obviamente fungió también como papá en mi vida, me dijo, Cristi, yo noto que tú eres muy competitiva. Y entonces yo le dije, sí, pero eso no tiene nada de malo. Y me dijo, pues yo quisiera que tú escudriñaras bien si eso no tiene nada de malo. Y yo hice lo que él me dijo. Yo fui, abrí las escrituras y yo hice lo que papi me dijo. ¿Y tú sabes lo que yo descubrí? Que en el original la palabra contencioso es igual que competitivo. Y ese día yo dije, pues yo he desarrollado un carácter de contienda. Y esto tiene que terminar en mi vida. Yo no tengo que pelear por un lugar, ni por el amor de nadie. Y tampoco puedo lastimar o estar en una continua competencia porque esto no va a ser bueno para mí, no es bueno para los demás y no es lo que le agrada a Dios. Así que yo en este día lo que te estoy invitando, lo que el Espíritu Santo te está invitando es a hacer una introspección. Ahora yo quiero que tú veas cómo está esta persona. Mis hijos, ¿dónde la ven? Está acorralada. Ya no se ve. Si yo trato de verlo, los bloques la han tapado. Ya no es ni el nene alegre, ni el nene agradable, ni el nene extrovertido. No, ahora es otra persona. Es otra persona totalmente diferente. Porque los bloques le han tapado. Dios no quiere que tú vivas así. Dios quiere que tú seas libre de esto. Ahora, yo quiero ir a la verdad de Dios. El libro de Amós tiene una verdad extraordinaria. Amós, capítulo 7, versos 7 y 8. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Amós, capítulo 7. Ay, mis compañeros, si me pueden ayudar a buscarlo. Amós, capítulo 7, versos 7 y 8. Y yo lo voy a leer por aquí. Ok, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice: nuestro Dios también me permitió verlo, escuche bien, cuando estaba junto a un muro. Yo he tratado de construir aquí un muro. Con una plomada de albañil en la mano. ¿Quién tiene la plomada de albañil en la mano?
Dios. Y Dios me preguntó, ¿qué es lo que tú ves, Amós? Y yo le respondí, veo una plomada de albañil. Entonces Dios me dijo, y yo no sé, ¿ustedes saben lo que es una plomada de albañil? ¿Han visto una plomada de albañil? Una plomada de albañil era una herramienta que se utilizaba para ver si las paredes están derechas o no. Entonces tenía como un pedazo de plomo con una cuerda. ¿Y qué pasa cuando tienes un pedazo de plomo abajo de la cuerda? La cuerda se queda derechita. Y si tú lo pones al lado de cualquier cosa, tú dices, eso está virado. Porque el plomo hace que uno vea lo que está derecho. Dios le dice a Amós, Amós, ¿qué tú ves? Y él le dice, yo te veo a ti con una plomada de albañil. Y Dios le dice, ¿tú sabes para qué es esta plomada de albañil? Yo te voy a decir para qué es. Entonces Dios me dijo, con esta plomada voy a ver si mi pueblo se comporta rectamente. Ya no voy a perdonarle un solo pecado más. Destruiré los pequeños templos. Y por ahí él sigue hablando. Hay otra versión que dice, no lo toleraré más. Ay, ay. Y yo quiero que entonces veamos esto. Si yo pongo una plomada de albañil aquí, ¿cómo están estas paredes viroteadas? Estoy ante una persona rebelde, ante una persona que está murmurando, ante una persona que es orgullosa, ante una persona que es egoísta. Y Dios me dice, yo puedo entender de dónde viene, pero yo no lo voy a tolerar más. Porque yo te he dicho a ti y yo te he modelado con mi vida que tú tienes que ser misericordioso. No puedes ser una persona rencorosa. Te he demostrado que yo soy una persona perdonadora, por lo que tú tienes que ser perdonador. Te he dicho que solo los de limpio corazón verán a Dios. Te he dicho que solamente los mansos y humildes, Cristi, te lo he dicho. ¿Y sabes qué? Vengo con mi plomada y no voy a tolerar esto más. Wow. Nosotros los seres humanos somos dados siempre a estar excusándonos. Yo soy así por lo que he vivido. Dios te dice, yo puedo entender de dónde vienen muchas de las cosas que has construido, pero yo no quiero esto en tu vida. Mis hijos, esta persona no es feliz. Esta persona está enclaustrada. Esta persona no es libre. Esta persona no se puede relacionar bien. Mucho menos los demás que... Fíjate que si tú estás lleno de muros, tú no puedes ni hacer relaciones porque tú estás adentro. Así que no puedes hacer relaciones significativas. Esta persona no puede cumplir el propósito de Dios hasta que no decida sacar todo esta rebelión de su vida. Cuando la saque, es libre. Cuando perdone, cuando deje que Dios le meta mano al asunto, entonces esta persona va a estar libre de este encierro donde esa persona misma se ha metido. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10. Escucha bien. No te dejes engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Ah, no, pero es que yo hago lo malo porque es que eso fue lo que yo aprendí. No, yo hago lo malo porque es que, ¿sabes que la gente se lo merece? No. Dice, ustedes bien lo saben, que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a, y tira ahí un montón de pecados, los voy a decir rápidamente, dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Esto es grande, mis hijos. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, Dios me está diciendo, Cristi,
Esto es sencillo. Personas que tienen rebelión en su vida, si sigues como va, hablando mal de otros o no perdonando los pecados, y esto son cosas queriendo más de lo que tienes, haciendo trampa, tú no vas a heredar el reino de Dios. Punto y se acabó. Aunque tengas 1000 excusas. Número 2, no lo vas a hacer solita, no lo vas a hacer solito. Por el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en ti, tú vas a tener el poder para perdonar lo que te han hecho, para que Dios supla las necesidades que no suplieron, para romper ese carácter que te está destruyendo, que te está rompiendo y quitando las relaciones que más amas, por el poder de mi Espíritu Santo y por la sangre de Jesucristo. Esto va a suceder en ti. Entonces hay esperanza. Entonces este nene vuelve a ser alegre, vuelve a ser líder, vuelve a reclamar el propósito para el que Dios lo formó, porque por Jesucristo y por el Espíritu Santo, él comienza a tomar decisiones, comienza a perdonar, comienza a obedecer la palabra de Dios, comienza a dejar que la verdad de Dios se imponga sobre sus emociones y hábitos. Y entonces este muchacho va a ser libre y va a heredar todo lo que Dios ha establecido que él herede. Una vida mejor. Si usted quiere escuchar esta enseñanza nuevamente, usted me perdona, ¿verdad? Que no tenemos aquí lo más crudo posible, pero quiero que esta ilustración sea clara porque es la mejor forma de dar esta enseñanza. Puedes ver esta enseñanza nuevamente o compartirla con otros en mi canal de YouTube, Christy Mueller. También en Facebook y en Instagram. He hecho este libro de una vida mejor con la esperanza. La primera parte completa es salud emocional, con la esperanza que todo esto pueda ser sanado. La segunda parte de este libro es madurez espiritual, con la esperanza que todo esto pueda ser derrotado. Así que si usted necesita esta herramienta, está disponible, puede conseguirla en Amazon, sus librerías cristianas favoritas. Si usted quiere discipular a su iglesia junto con este libro, voy a estar dando unos seminarios gratuitos para enseñarles cómo discipular a otros con esta herramienta de trabajo. Para esos pastores o líderes pueden comunicarse al 787-643-1508. Trabajemos con el rechazo, mis hijos, porque si no se convierte en pecado. Gracias, Cristi. Gracias. Ya.